En el ámbito económico, monetario, financiero, presupuestario, hay aportes también importantes que nos gustaría que tú puedas comentar, Rafael. Efectivamente. Por primera vez se define un régimen económico y financiero en la República Dominicana, se crean reglas importantes para el ordenamiento del mercado, para la determinación y la protección, para la protección de la iniciativa económica privada y para la determinación de la forma en que el Estado podría incurrir en la actividad empresarial frente al sector privado. Se crea y se dispone algo muy importante. No podrá darse preferencia a las empresas públicas frente a las empresas privadas. Deberá haber una igualdad de tratamiento, de trato. Eso marca un paso importante para garantizar un mercado ordenado en la República Dominicana, sin abuso de posición dominante que tiene el Estado por su propia naturaleza. Pero además, y esto es lo más sustancial, pienso yo, todo el tema de las finanzas públicas y del presupuesto nacional. Ustedes saben que la tradición es que el presupuesto la aprueba el Consejo Nacional de Desarrollo, la somete al Congreso y hay que aprobarla corriendo a final de año, sin discusión, sin mucha transparencia. Eso cambia con la nueva Constitución. ¿Por qué pasaba? En la vieja Constitución no había una penalidad si el Ejecutivo no sometía en plazo el proyecto de presupuesto. No había un plazo, de hecho, para someter el presupuesto. Había un plazo amplio. La segunda legislatura, que acababa el 31 de diciembre, con donde quien tenía una penalidad si no aprobaba el presupuesto era el Congreso, porque entraba en vigencia el del año anterior. Ahora no. Ahora, si el Poder Ejecutivo no somete el proyecto de presupuesto al 1 de octubre, esa mayoría que se requiere para modificar las partidas se reduce a el 50% de la matrícula. O sea que el Congreso con mayor holgura podrá modificar las partidas y eso genera un incentivo para que el gobierno someta en el plazo, para que haya una adecuada discusión y revisión de las partidas. Porque casi es un formalismo que realmente sucede. Efectivamente. Antes de eso se redujo también, para incluso en el plazo ordinario, la mayoría requerida para modificar las partidas. Antes se requerían las 2/3 partes de la matrícula de las cámaras. Esa es una mayoría prácticamente imposible. Esa es la que se requiere para modificar la Constitución de la República. Ahora son las 2/3 partes de los miembros presentes. Eso flexibiliza la mayoría requerida. Pero además, se establece que el nivel de endeudamiento deberá ser compatible con la capacidad de pago del país. Eso sí es importante. Y eso es tremendo. Eso sí es importante. Esa parte es tremenda. Si eso usted lo combina con unas facultades congresuales ampliadas para la fiscalización del ciclo presupuestario, desde la formulación hasta la ejecución, facultades amplias para citar a los funcionarios públicos, para citar al secretario de Hacienda, para interpelarlo, para crear comisiones de investigación con facultades especiales. Antes habían comisiones que citaban a funcionarios públicos, pero si ellos querían no iban. De hecho, la mayoría no va. Ni siquiera las interpelaciones. Para interpelar a un funcionario era un proceso tremendo. La prensa tenía que estar y tenía que generarse una presión política tremenda para que ese señor se dignara a ir a la Cámara de Congreso. De hecho, podemos recordar la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en algún momento citó al jefe de la policía, cuando era Candelier, y dijeron que no iba y no fue. Y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Qué pasa ahora? Si un funcionario no va a la citación de las comisiones, entonces la Cámara puede someterlo por desacato a la autoridad, de conformidad con lo que establece el Código Penal, someterlo a juicio penal por no acatar el mandato. Eso es muy importante, Rafael, porque mira, yo trabajé incluso en el Congreso hace muchos años, y yo he dicho aquí en este programa varias veces que el rol que debe jugar el Congreso es un rol donde el que emite las leyes tiene que preocuparse también porque las respeten, aunque le toca al Poder Judicial la interpretación y la aplicación. Tú ves muchísimas leyes que tienen rendición de cuenta al Congreso, se rinde, no pasa nada, la violan y no violan, no pasa nada, o sea, y eso ahora
tiene que cambiar con todo este nuevo texto constitucional. Se crean las bases para un verdadero control político por parte del Congreso. Ahora el gran reto es desarrollar la capacidad institucional para hacer efectivo ese mandato. Ahí te iba a preguntar algo. Comentábamos nosotros fuera de cámara lo que uno observa desde fuera. Uno observa que normalmente la mayoría de la membresía de ambas cámaras en la toma importante de decisiones, como por ejemplo la aprobación del presupuesto nacional, el presupuesto de ingresos y gastos del Estado, se dedican simplemente a levantar la mano. Y ese levantamiento de la mano en muchísimos casos está ya prenegociado, evaluado, y en muchísimos casos uno pudiera decir que en cierta medida muy influenciado políticamente o por razones de otra índole. Entonces eso como que le quita a ese importante poder del Estado una capacidad como para cuestionar lo que tú estás aprobando. O sea, a mí me mandan un libro con todos los números, con todas las cifras, con todos los elementos que contiene un presupuesto, y yo de eso no sé absolutamente nada. Yo no sé lo que estoy aprobando, simplemente yo estoy aprobando porque estoy ahí y porque alguien me ha influenciado o me ha pedido que vote por esto, en muchísimos casos de manera apresurada y sin ningún juicio. Eso va a cambiar de alguna manera, o sea, van a tener estas comisiones que analizan el presupuesto, a los cuales se les encarga la tarea de evaluarlo para fines de recomendar alguna decisión. Eso va a cambiar en términos técnicos, o sea, van a estar estos diputados y senadores encargados de esas comisiones, apoyados técnicamente como para poderse sentar a una mesa a discutir con los técnicos de Hacienda o de presupuesto, que son los que llevan las cifras. Ven, vamos a hablar y vamos a discutir cada una de estas cifras, por qué esto, por qué no aquello, ese tipo de cosas. Mire, ya se han comenzado a dar pasos importantes en ese sentido. Antes de la reforma, ya la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara tiene una gran visión en este sentido, ha hecho un trabajo enorme, creó la Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, que es el órgano. Vamos a hacer una paradita aquí para ir a una pausa y después entonces lo desarrollamos más ampliamente. Más detalladamente. Bien, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Realmente hemos tenido un programa muy interesante, un conversatorio sobre un tema fundamental para la sociedad dominicana, como es este ejercicio que se ha llevado a cabo para la reforma constitucional. Tenemos la suerte, ¿no?, de poder compartir este programa con una persona que maneja toda esta temática y que ha estado involucrado en todo este proceso. Y la idea realmente es que ustedes y nosotros conozcamos un poco más de cuál fue el resultado final de todo este proceso y en qué medida la sociedad dominicana está saliendo fortalecida luego de toda esta discusión pública, de todos estos cuestionamientos, de todas estas este ambiente que se creó, que dio la impresión de como que había una frustración generalizada en términos del proceso de reforma constitucional. Aparentemente las cosas no han sido así, por todo lo que hemos podido escuchar, las declaraciones públicas incluso del presidente del Senado en cuanto a esta reforma, la importancia que tiene, sus ventajas, y todo lo que nos ha comentado hoy día Rafael Paz Familia, quien está aquí para orientarnos, que él es asesor de la Comisión Permanente de Estilo de la Asamblea Nacional y de la Cámara de Diputados, y ha estado haciendo el trabajo ya en la etapa post proclamación o post aprobación para fines de darle ya la forma final como va a ser proclamada la Constitución. Nos estaba hablando Rafael de este proceso ahora, de esta comisión que existe para fines de evaluar y nos ibas a comentar en qué medida ahora esa oficina va a ser un brazo de apoyo para técnicamente asesorar a los diputados y senadores.